Mi madre me atacó violentamente por descubrir que mi prometido es en realidad mi primo hermano. Voy a usar una cuenta desechable porque esto es un secreto enorme y esperamos que explote en nuestras caras. Nunca pensé que publicaría aquí, pero las fiestas revelaron algo enorme y mi prometido y yo sinceramente no tenemos idea de qué hacer. Crecí en una ciudad bastante grande en el sur con solo mi mamá, mi hermano menor y yo. Mi papá murió de cáncer cuando yo tenía 4 años y mi mamá nos mantuvo trabajando como contadora en una empresa de tamaño mediano. Siempre fuimos solo los tres grandes, como le gustaba decir a mi mamá. Nunca conocí a nadie de su lado de la familia. Siempre ha sido extremadamente reservada sobre su infancia, pero mientras crecía fui captando datos aquí y allá. Siempre que veíamos a la familia, siempre era del lado de mi papá. Mis padres se conocieron como adultos, pero después de que mi papá murió, mi abuelo realmente ocupó un lugar muy importante en mi vida. Me llevaba a bailes de padre e hija, asistía a bautizos y eventos importantes y siempre estaba presente. Cuando preguntaba por la familia de mi mamá, solía obtener respuestas cortas como, son mala gente, o, vivimos lejos por una razón. Hasta donde sé, mi mamá se fue de casa cuando tenía unos 17 años y nunca volvió a hablar con nadie de su familia. Mis abuelos paternos nunca conocieron a nadie de su lado. Hace casi 4 años ingresé a una gran universidad lejos de casa. Mi abuelo me llevó al campus y me ayudó a instalarme. Durante la orientación conocí a Tomás, no es su verdadero nombre. Conectamos instantáneamente. El mismo sentido del humor, los mismos valores y una conexión que honestamente nunca había sentido. Nos hicimos mejores amigos muy rápido y pronto comenzamos a salir. Tomás también es de lejos, pero nuestros lugares de origen están extremadamente lejos uno del otro. Durante los años pasé algunas fiestas con su familia y él pasó algunas con la mía. Mi mamá, mi hermano y mi abuelo, quien falleció alrededor del Día de Acción de Gracias este año, lo adoraban y siempre decían abiertamente que querían que me casara con él. Su familia me aceptó igual de cálidamente el año pasado. Sus padres incluso le dieron un regalo grande para ayudarle a comprar un anillo de compromiso. Me pidió matrimonio en agosto pasado, justo cerca del aniversario de cuando nos conocimos. Planeamos casarnos en junio, poco después de graduarnos. Un detalle más antes del problema principal. Tomás y yo comenzamos a tener relaciones sexuales hace aproximadamente un mes. Ambos éramos vírgenes cuando nos conocimos y habíamos decidido esperar hasta el matrimonio. Después del compromiso, los dos estuvimos de acuerdo en dar ese paso, especialmente porque yo tomo anticonceptivos y ya estábamos planeando la boda. Nuestros padres suponen que seguimos esperando, pero nadie lo ha preguntado directamente. Hasta ahora, esto no había sido un punto de estrés para nosotros. Aquí es donde todo se derrumba. Esta pasada Navidad, me quedé con la familia de Tomás. Mi mamá y mi abuela paterna estaban en medio de una pelea en la que no quería involucrarme, y mi mamá estuvo completamente de acuerdo en que fuera a otro lado. Durante la reunión familiar de Tomás, los padres de su mamá vinieron y todos tuvimos una gran cena navideña. Abrimos regalos y la pasamos muy bien. Incluso me dieron varios regalos con su apellido. En algún momento de la noche, la abuela de Tomás le hizo un comentario a su mamá, a quien llamaré Melissa. Dijo, Melissa, ¿recuerdas cuando tú y Raquel me compraron esa maceta para Navidad? Me incliné y le pregunté en voz baja a Tomás quién era Raquel. Él se veía confundido y me dijo que era la hermana gemela de su mamá, que desapareció hace años. Él nunca la conoció. De inmediato me sentí incómoda. El nombre de mi madre es Raquel, aunque toda mi vida ha usado su segundo nombre. También sabía que tenía hermanos, una hermana y un hermano. Tomás había mencionado un tío que falleció alrededor de 2010. En ese momento me convencí de que solo era una coincidencia extraña. Más tarde esa noche, la gente se movía por la casa y Tomás y yo quedamos a solas con una copa de vino. Le susurré algo como, no sabía que tu mamá tenía una gemela. Creo que en ese momento exacto los dos caímos en cuenta. Hace como un año, mientras salíamos, ya nos habíamos dado cuenta de que nuestras madres compartían cumpleaños. Nos pareció gracioso e incluso lo mencionamos una vez casualmente a su mamá. Empezamos a entrar en pánico internamente, pero fingimos calma durante el resto de la visita. Al día siguiente, volé a casa para ver a mi mamá. Antes de llegar, Tomás y yo hicimos un plan. Le dije a mi mamá que había estado hablando con mi ginecóloga sobre unos problemas con mi periodo y que una de las preguntas era si había gemelos en mi familia. Le dije que no sabía y pensé que debía preguntar. Por primera vez en mi vida, mi mamá admitió que era gemela. Cuando le pregunté por qué nunca me lo dijo, se lanzó en una larga perorata borracha sobre cómo su hermana Melissa era un demonio literal.
Lamentablemente mi madre está borracha la mayor parte del tiempo. También mencionó que cortó a su familia completamente cuando era joven. Lo increíble es que mi mamá y la mamá de Tomás no se parecen en nada. Una es alta y morena, la otra es baja y rubia. En ese momento todo encajó. Confirmamos los apellidos, que eran los mismos. También aprendí el apellido de soltera de mi mamá por primera vez en mi vida. Sé que es raro, pero ella es muy reservada. Tomás y yo somos primos hermanos. No tenemos idea de qué hacer. Nuestros padres nunca se han conocido, pero se supone que se verán en nuestra boda en 6 meses. Ya hemos construido un futuro juntos. Tomás tiene un muy buen trabajo asegurado y me aceptaron por decisión anticipada en la Facultad de Derecho de mis sueños en la misma ciudad. Nuestra relación es genuinamente fuerte. Somos mejores amigos y estamos profundamente enamorados. Terminar la relación se siente como tirar la mayor felicidad que cualquiera de los dos ha tenido. Seguirla da pavor. Hay preocupaciones biológicas obvias si un día queremos tener hijos. También existe la posibilidad real de ser desaprobados o presionados para separarnos cuando se sepa la verdad. Estamos atascados y completamente abrumados. ¿Qué hacemos? Actualización 1. Gracias por todos los comentarios amables. Tomás y yo hemos leído todos y realmente agradecemos sus opiniones. Hemos decidido hablar con nuestros padres esta noche. Mañana los dos regresamos a la universidad, así que es realmente la última vez que podemos hacer esto antes de que se acerque peligrosamente la fecha de la boda. Voy a dar una actualización sobre cómo sale todo esta noche o mañana en el aeropuerto. Planeamos contarles lo que hemos descubierto, pero insistir en que no va a afectar nuestros planes de casarnos. Con suerte, si empezamos diciendo eso, no habrá un intento de separarnos. Actualización 2. No esperaba que mi historia recibiera tanta atención, pero agradezco las palabras amables y el ánimo. También agradezco a quienes se acercaron de forma amable por mensaje privado. Perdón si no he respondido aún. Como pronto leerán, mi vida está un poco patas arriba. Escribí la publicación original en la tarde. En ese momento, mi madre estaba comprando ropa nueva para mi hermano por su próximo semestre. Decidí que la confrontaría después de cenar. Tomás y yo acordamos que yo le contaría esa noche a mi mamá y luego veríamos cómo decírselo a sus padres. Llegó la cena y yo no comía. Mi hermano preguntaba varias veces por qué, así que finalmente le dije a mi mamá que tenía algo muy importante que hablar en privado. Pareció captar la seriedad de mi tono y le dijo a mi hermano que fuera a la gasolinera con boletos de lotería. Cuando se fue, le conté todo, empezando por, esto es algo muy grande, pero quiero que sepas que pienso seguir con Tomás. Le conté que en casa de Tomás descubrí que su madre tenía una gemela distanciada y que estaba segura de que era ella. Le dije los nombres legales completos de la mamá de Tomás y de sus abuelos maternos. Supe que llevaba razón por el color rojo en que se volvió mi madre. No paraba de decir, ¿qué? ¿Y esto es una broma? Incluso le mostré el Facebook de la mamá de Tomás. Mi mamá no tiene redes sociales y nunca ha tenido, según sé. Al principio, mi mamá se quedó en silencio mientras yo sollozaba. Luego explotó. Me dijo que tenía que dejar a Tomás inmediatamente y no volver a hablar con él nunca más. Le dije que no iba a hacer eso. Empezó a gritar que la familia de Tomás me estaba llenando la cabeza de mentiras sobre ella. Ellos ni siquiera sabían que era ella, pero mi madre estaba paranoica. Le dije que no necesitaba contarles nada, que podía guardar ese secreto y simplemente nunca conocerlos. Como su familia paga toda la boda, le sugerí que no asistiera así jamás tendría que interactuar con ellos. Esa sugerencia no fue bien recibida. Me llamó de todas las formas posibles, zorra, mentirosa, perra, puta, etc. Me gritó hasta ponerse morada y me dijo que no me dejaría regresar a la universidad para mi último semestre. En ese momento llegó mi hermano a casa. Él es un chico tranquilo y no maneja bien el conflicto, así que se fue a la sala contigua y se puso a ver su teléfono. Le dije a mi mamá que iba a casarme con Tomás sin importar nada, y que si ella elegía no ser parte de mi vida sería decisión suya. Me llamó desagradecida y siguió gritando. Las cosas subieron de tono otra vez cuando me exigió que le diera mi teléfono. En resumen, en realidad el plan de teléfono es de la familia de Tomás. También me exigió que fuera a mi cuarto. Le dije que no, que soy adulta, y me arrojó una botella de ginebra botanist casi llena. Me pegó en el brazo y se rompió en el suelo. Fue cuando mi hermano intervino y me sacó de la casa. Le escuchábamos romper cosas y maldecir mientras estábamos afuera. Como mi vuelo es temprano en la mañana, mi hermano me llevó al departamento de su amigo cerca del aeropuerto.
Él trabaja en el aeropuerto y vive a unos 15 minutos de allí. Nunca había conocido a su amigo. Mi madre me mandó varios mensajes preguntando dónde estaba y llamándome nombres horribles, pero no pasó nada más. Estoy escribiendo esto ahora desde el aeropuerto esperando abordar mi vuelo. Tengo un moretón en el brazo, pero no es grave. Tomás piensa que debía haber llamado a la policía, pero simplemente no pude hacerle eso a mi mamá, aunque termine siendo la última vez que le hable. Mi hermano me trajo todas mis cosas como a las 2 de la mañana y luego me llevó a un hotel conectado al aeropuerto. Él es un santo. Esto es solo la mitad de la actualización. Después de que salimos de la casa, durante el trayecto hacia el departamento del amigo de mi hermano, llamé a Tomás completamente histérica. Él me dijo que pensaba contarle a sus padres y estuve de acuerdo. Cuando colgamos, como a las 10:30 de la noche, Tomás llamó a sus padres y les contó todo. Ya habían visto fotos de mi mamá en mi Instagram, pero no la reconocieron, aunque al volver a mirar confirmaron que era la Raquel que conocían. Melissa lloró mucho y mucho. El papá de Tomás, al que llamaré Ricardo, dijo que la situación era muy extraña. Le hicieron a Tomás muchas preguntas incisivas, incluyendo si habíamos sido íntimos y si mi madre lo sabía. Tomás les contó todo. Se sintieron decepcionados, pero no se quedaron en ese tema. Cuando Tomás les explicó lo que había pasado esa noche con mi madre, Ricardo y Melissa cambiaron totalmente de actitud. Le dijeron que seguían apoyando nuestro matrimonio, pero que había que hacer un plan para manejar esto en adelante. Me mandaron mensajes muy amables, diciendo que nada había cambiado, que seguía siendo su hija y que me amaban. Melissa también me contó por qué mi madre se alejó de ellos. Esta es solo su versión, y tal vez nunca escuche la de mi mamá, pero aparentemente cuando mi madre estaba en la secundaria empezó a desmoronarse emocionalmente. Le gritaba mucho a su madre y la acusaba de preferir a Melissa. Su padre era entrenador del equipo femenino de básquet, donde jugaba Melissa, pero mi mamá no jugaba, y mi madre se sentía rechazada por ambos padres. En el último año de secundaria, mi madre se fugó con un chico mayor, que no era mi papá. La familia de él conocía bien a mis abuelos, así que creyeron que estaba a salvo. Pero mi mamá les dijo que nunca les volvería a hablar, y cumplió su palabra. La última noticia suya fue 3 años después, cuando los padres de aquel chico dijeron que habían terminado y que ella se mudó a otra ciudad. Esa fue la ciudad donde luego conoció a mi papá. Le mandaron cartas que nunca respondió y finalmente respetaron su deseo de no tener contacto. Todo esto me llegó de segunda mano por Tomás, quien lo escuchó de su madre mientras yo me tranquilizaba en la habitación de hotel del aeropuerto, de madrugada. Quizá los detalles no estén del todo claros, pero eso es lo que sé. ¿Cómo me siento? Tengo el corazón roto y tengo miedo. Solo vi a mi madre ser violenta una vez antes, cuando le arrojó un ladrillo a mi hermano por meter a escondidas a una chica a la casa. Siempre fui la hija perfecta y ahora no puedo imaginarla hablándome otra vez. Siento que elegí a las personas por las que ella se sintió rechazada, en vez de a ella. Me duele el corazón por mi madre, pero amo a Tomás y no creo que sea justo para ninguno de los dos abandonar este amor. También me da miedo lo que ella pueda hacer después. Fue a casa de mi abuela y de la novia de mi hermano buscándome. Mi hermano se negó a decirle dónde estaba. Ella sabe dónde está mi departamento en el campus. He considerado mudarme con Tomás por seguridad, pero sus padres nos pidieron dejar de tener relaciones hasta el matrimonio y no creo que aprueben que vivamos juntos. Dicho esto, han sido increíblemente amables. Pagaron mi estadía de hotel. Tomás estaba nervioso de que me quedara en casa del amigo de mi hermano. Yo solo temía por las cucarachas. Me mandan mensajes ahora mismo para elegir flores y hablando emocionados de nuestra boda. En general estoy bien, pero tengo miedo a lo desconocido. ¿Cómo está Tomás? Muy ansioso de estar lejos de mí y tremendamente agradecido con mi hermano. Quiere que bloquee el número de mi madre, pero no estoy lista. Me animó a volver a mi terapeuta y esperamos ir juntos a varias sesiones. Se ha disculpado una y otra vez, siente que debió darse cuenta antes, pero no es su culpa. Si lo hubiéramos sabido antes, tal vez nunca hubiéramos tenido el amor que compartimos ahora y yo creo que ese amor lo vale. Esta mañana su papá le advirtió que no contara este secreto a nadie más. A Tomás le preocupa cómo reaccionarían sus abuelos si lo supieran. Si pasa algo más, volveré a actualizar. Seguimos leyendo todos los comentarios. El ánimo, especialmente de quienes nos dijeron que lo confesáramos a nuestros padres, nos dio la fuerza para hacer lo correcto. Aunque me arrepiento de haberle contado a mi madre, creo que fue mejor que mentir y crear una mentira a largo plazo. Gracias a todos por el apoyo. Pueden preguntarme lo que quieran. Realmente nos ayuda a pensar todas las posibilidades.
Mi suegra invitó a la ex de mi esposo a su fiesta y me culpó de arruinarle la vida. Hace un par de días, mi suegra, a quien llamaré Susana, decidió enviar las invitaciones para su fiesta de inauguración de casa. Pero por alguna razón, mi esposo recibió una invitación y yo no. Y aún en la invitación de él, solo estaba dirigida a él, no a mí. No había ninguna indicación de que yo fuera bienvenida. Fue muy confuso porque no es que Susana me odie. Al menos yo nunca lo vi así hasta hace poco. Ella y yo no somos mejores amigas, pero tampoco somos enemigas declaradas. Básicamente hemos tenido una relación normal y civilizada. Así que no sé qué le pasa de repente. Pero bueno, me pareció bastante impactante que no me enviara invitación y tampoco explicara nada al respecto. Ese mismo día, mi esposo y yo la contactamos y nos dijo que la ex esposa de mi esposo, Natalia, iba a estar ahí porque ella había invitado a Natalia y no a mí. Y que no quería poner incómoda a Natalia, por eso decidió no invitarme. Natalia y mi esposo estuvieron casados hace muchos años. Ese matrimonio no duró más de 2 o 3 años y terminó bastante mal. Natalia fue quien pidió el divorcio y fue porque mi esposo no estaba listo para tener hijos en ese entonces. Pero no puedo culparlo porque él estaba en sus veintitantos y no estaba listo para esa responsabilidad. Creo que fue muy justo. Pero a Natalia no le pareció bien y el divorcio fue bastante brutal para él porque ella le quitó muchas cosas. Mi esposo viene de una familia de negocios bastante acomodada, y durante el divorcio perdió a su padre. Pero ni eso impidió que ella fuera menos dura con él. Por eso la relación terminó tan mal. Pero Susana siempre había apreciado a Natalia porque ese matrimonio fue arreglado por ella misma desde el principio. Y Natalia es hija de una amiga muy cercana de ella. Así que, a pesar de todo, mantuvo contacto con ella. Incluso asistió al segundo matrimonio de Natalia. Así de cercana fue siempre esa relación. Y sé que a mi esposo no le gusta, pero tampoco dice nada porque no quiere meterse en la vida de nadie. Eso es algo que yo admiro de él. Pero personalmente, nunca entendí por qué Susana seguía tan bien con Natalia después de todo lo que pasó. Pero como no era asunto mío, nunca dije nada. Pero ahora creo que esto sí es grave, porque elegir a tu ex no era sobre el actual, creo que es algo importante y está mal. Definitivamente no es justo para mí. Y tampoco para mi esposo. Por varias razones, incluso más allá del divorcio. Primero, la casa fue un regalo de mi esposo para su mamá. Y que no me invite, aunque la casa sea regalo de mi esposo, no sé, se siente extraño y despreciativo. Y más importante aún, creo que por respeto a su hijo, ella no debería tener ningún trato con Natalia. El hecho de que haya invitado a Natalia en vez de a mí a la fiesta de inauguración de una casa que fue regalo de su hijo, me parece humillante. Eso fue lo que pasó y por supuesto terminó en una gran pelea porque, tras el enfrentamiento, mi esposo exigió que me invitara a mí y que desinvitara a Natalia. Pero Susana dijo que eso no era posible porque sería insultante tanto para su amiga como para Natalia, y que no las iba a ofender sin motivo. Así que eso se convirtió en una pelea monumental. Y al final, mi esposo le dijo a su madre que si ese era su comportamiento, entonces retiraría su regalo. Y realmente puede hacerlo porque el trámite aún no está terminado, así que puede cancelarlo. La casa la compró él y apenas había iniciado el proceso de transferencia de la propiedad para su madre hace un par de días, pero todavía está en trámite así que puede decidir no seguir adelante. Y ahora, solo porque amenaza con quitarle el regalo y toda su fiesta de inauguración está en peligro, ella me echa la culpa y dice que todo es por mi culpa. No entiendo cómo yo tengo la culpa de esto cuando ella es la que arruinó todo. Está diciendo a toda la familia que yo soy la que está detrás de esto, lo cual, primero, no entiendo por qué necesita ir hablando de esto con todo el mundo, porque es algo muy personal. De todas formas, ha estado diciendo a todos que yo lavé el cerebro de su hijo con mis lágrimas de cocodrilo y que lo manipulo en su contra, y quién sabe qué más. El único punto válido que ha dado hasta ahora es que es su vida y puede invitar a quien quiera a sus fiestas y que no podemos dictar eso solo porque mi esposo le regaló una casa. Y que además ella todavía tiene la escritura de la casa vieja y puede irse a vivir ahí sin problema. Así que tampoco hacía falta hacer todo este drama si íbamos a usar el regalo como presión. Eso suena un poco legítimo, pero igual creo que en lo demás está equivocada. Creo que le debe ciertas cosas a su hijo y una de ellas es no seguir en contacto con Natalia. Pero esa es solo mi opinión. En fin, lo que realmente quiero saber es si estamos equivocados de alguna manera. Estoy exagerando al estar molesta porque mi suegra no me invitó a la inauguración, pero sí a la ex esposa de mi esposo. Actualización 1. Muchas gracias por todo el apoyo en los comentarios. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de comentar, independientemente de lo que dijeran.
Falta solo una semana para la fiesta de inauguración y han pasado 2 semanas desde mi publicación anterior. La situación con mi suegra no ha mejorado, lamentablemente, y ella se ha dedicado a hablar mal de nosotros con el resto de la familia, y ahora la gente incluso está eligiendo bandos, lo cual es una locura porque no entiendo por qué se involucran. Un montón de familiares, en su mayoría de la edad de Susana y los que son cercanos a ella, nos han estado diciendo que nos disculpemos por nuestro comportamiento. No entiendo ni siquiera por qué tendríamos que disculparnos. ¿Debemos disculparnos por sentirnos heridos por sus acciones? Porque mi esposo ni siquiera ha cumplido su amenaza de quitarle el regalo. Y eso es gracias a mí, porque sé perfectamente que si él realmente lo hiciera, todo sería todavía más dramático que ahora. Gracias a su madre, toda la familia sabe lo que pasa entre nosotros y estoy segura de que ella haría todo lo posible por hacernos quedar como los malos si eso llegara a pasar. Y no es solo por eso. Personalmente, creo que sería un poco de mal gusto hacer eso. Así que decidimos que no hace falta rebajarnos a su nivel. Puede quedarse con la casa si quiere, no vamos a hacer nada fuera de lugar y puede hacer su fiesta de inauguración. Lo único que haremos ahora es no hablarle y no tener trato con ella. Creo que ese es el mejor castigo para ella. Y no veo por qué tengamos que pedir disculpas por eso. Además, no entiendo por qué está echándonos a la familia encima. Eso no ayuda en nada. Solo demuestra que no le importa el sentimiento de nadie más que el suyo. Eso es lo único que prueba. No va a lograr que nos disculpemos, eso es seguro. Porque no hemos hecho nada malo, y mantengo mi postura. Puede poner a todos los parientes que quiera en nuestra contra. No va a importar. No importa la cantidad de tonterías que recibamos, sé que hay gente que nos apoya en todo esto. Todos los primos de mi esposo, sus padres y un montón de personas están de nuestro lado. Así que puede hablar de nosotros lo que quiera, pero eso no va a cambiar la opinión de la gente sobre quien tiene la razón. Y estoy segura de que, aparte de un puñado de personas, nadie va a molestarse en ir a su fiesta de inauguración. Y creo que eso será perfecto porque todo esto empezó con esa fiesta. Esto pasa por ella. Y cuando nadie vaya, creo que será una buena lección para ella. Una lección que realmente necesita. Personalmente creo que, porque en estas 2 semanas, no hemos tenido interacción directa ni conversaciones. Pero sé lo que anda diciendo de mí. Quizá no haya sido directo, pero yo misma puedo sacar conclusiones. He escuchado lo que la gente de su lado me dice sobre mí. Ellos la han estado testeando a mi esposo y a veces a mí, para decirnos que nos disculpemos. Y en esos mensajes sé perfectamente lo que realmente quieren decir sobre mí. ¿De verdad creen que yo soy la mala aquí? Que de alguna manera manipulo y lavo el cerebro de mi esposo en contra de Susana, y que soy una llorona fingiendo lágrimas para dar pena. Eso es lo que sugieren los mensajes. Y no es que lo imagine. Literalmente han dicho cosas así durante nuestro matrimonio. Y que no tengo motivo para estar en contra de ella. Tanto así que hasta hago que su hijo se vuelva en su contra. No sé exactamente qué les anda diciendo, pero sé que ha pintado una imagen horrible de mí, y la gente se lo cree. Al principio dolía mucho que me hicieran quedar como la villana cuando no tengo la culpa, pero sabía que esto iba a pasar y traté de ser fuerte. Y sé que esto seguirá. La gente me va a tratar de hundir solo porque quiere levantar a Susana y hacer que parezca la buena de toda esta historia. Pero como dije, es solo un pequeño grupo de personas contra mí. Y eso me consuela porque me he encargado de que la gente sepa cómo soy realmente. Y aunque casi toda la familia es de ella y yo solo me casé con mi esposo, la gente me conoce suficiente para no creer esas tonterías sobre mí. Mientras sea así, no me importa lo que diga sobre mí. Me decepciona que resultara así después de llevar una relación normal tanto tiempo, pero ni modo, ella pierde más. Actualización 2. Hoy por fin Susana hizo su fiesta de inauguración. Y tal como esperaba, casi nadie fue. Solo estaban sus amigos, algunos de sus hijos, y unos pocos familiares, solo los suyos. Y aún así, subió fotos a Facebook y varios nos las mandaron, y la verdad se veía muy triste la cantidad de personas. Trataba de que pareciera que se la pasaron bien, pero se notaba que no. Natalia obviamente estaba ahí. No la conozco personalmente, pero apuesto que es el tipo de persona que nunca pierde oportunidad de hacer enojar a su ex. Pero bueno, sin importar el post y su descripción con apariencia feliz, siguió diciendo a la gente lo triste que estaba porque casi nadie fue. Y les mandó mensajes a todos personalmente para decirles lo decepcionada que estaba. Después la gente vino con nosotros a contarnos lo que pasaba. Envió el mismo mensaje a todos,
Y todos los que estaban de nuestro lado y no asistieron recibieron de ella un mensaje diciendo que estaba muy herida por su comportamiento y que no podía creer que me eligieran a mí en vez de a ella, siendo que yo solo llevo pocos años en la familia. Además de eso, me llamó mentirosa y reina del drama, diciendo que le estoy poniendo a todo el mundo en su contra. Y que no entiende por qué la gente se ha tragado mi espectáculo y finge que ella es la mala aquí. La mayoría ni siquiera le respondió. Simplemente la ignoraron. Y estoy contenta porque es lo que merece. Me alegra mucho que nadie haya ido a su fiesta porque desde el principio era su plan hacernos ver como los malos. Pero nadie se dejó engañar. La que está fingiendo ahora es ella, y todos lo saben. Puede lanzar todas las acusaciones sin fundamento que quiera. No va a hacer ninguna diferencia. También me alegra que decidimos no cumplir la amenaza de quitar el regalo ni nada de eso, porque ahora ella se queda con la casa y nosotros con la dignidad. Todos pueden ver que al menos nosotros no nos rebajamos, y eso es nuestra victoria. Eso es todo. Dejaré aquí las cosas y a ver qué pasa. No hemos hablado en 3 semanas, y ahora que la fiesta terminó, de verdad no sé qué puede pasar a continuación. Así que solo queda esperar y ver. Actualización 3. Han pasado 6 días desde la fiesta y, como esperaba, Susana obviamente no quiere soltar el tema y quiere exprimir la situación para dar lástima. Pensé que iba a venir de frente a buscarnos, pero no lo hizo. Hasta ahora se había limitado a mandar mensajes de texto y cosas así contando su versión. Pero ayer por la tarde recurrió a Facebook y publicó todo para explicar por qué fue tan poca gente a su fiesta de inauguración. Mencionó todo lo sucedido y, como siempre, lo puso de manera que ella pareciera la víctima. Al hablar de la fiesta, dijo que estaba muy decepcionada de que tan poca gente la apoyara, pero también agregó que no estaba sorprendida porque, claro, la gente siempre apoya más a quien finge ser víctima a propósito. Refiriéndose a mí, no mencionó mi nombre, pero era obvio que hablaba de mí. No hace falta ser un genio para darse cuenta. Es muy irónico que crea que soy yo quien intenta hacerse la víctima, porque está clarísimo quién lo está haciendo de verdad. Yo no soy quien va por ahí contando que ella me está haciendo la vida imposible. Ella empezó con eso y, aún así, mantuve mi dignidad y no hice lo mismo, aunque podría haberlo hecho. Dijo que en las últimas semanas, no solo el resto de la familia, sino la parte más importante de su vida, su hijo, se había puesto en su contra por culpa de cierta persona que le gusta hacerse la víctima. Y que no puede entender por qué esa persona se siente tan insegura que, solo por tener buena relación con su exnuera, se siente amenazada hasta el punto de arruinarle la relación con todos los demás. Lo chistoso es cómo cree que solo yo tengo problemas con eso porque en ningún momento mencionó que ni su propio hijo aprobaba esa relación. Así que en toda esta historia, yo soy la única villana según ella. Bueno, si ella en serio cree eso, bien por ella, supongo. Pero yo sé la realidad, mi esposo conoce la verdad y toda la gente que está de nuestro lado, que son bastantes, también saben los hechos. Así que, como he dicho todo este tiempo, ya solo es gracioso. A estas alturas, no le importa realmente a más nadie. Las únicas personas que comentaron en su publicación y le dieron apoyo son quienes ya estaban de su lado desde el principio. Aparte de eso, nadie más se ha molestado en interactuar con ella. Después del post, mucha gente nos habló y sugirió que deberíamos hablar con ella y solucionar las cosas porque, si no, este drama puede crecer mucho más. Ellos saben que nosotros no vamos a hacer nada, pero no confían en el criterio de ella porque hasta ahora ha demostrado que no sabe distinguir entre lo correcto y lo inapropiado. Pero la verdad, agradecemos el consejo, pero no lo vamos a seguir. No sentimos la necesidad de hablarle y no creo que haya de qué hablar. Sería una opción viable si estuviéramos tratando con alguien razonable, pero con ella es imposible razonar. Está tan empeñada en ponerse como víctima que haría lo que fuera por ese objetivo. Además, después de todas las cosas horribles que ha dicho de mí, dudo mucho que haya posibilidad de reconciliación. La única opción sería que ella viniera a pedir disculpas y ahí quizá pensaríamos en perdonarla y dejarlo atrás. Pero aparte de eso, no hay forma de arreglar esto. No vamos a hablarle. Es más que evidente que para ella, Natalia es mayor prioridad que yo. Por más que su hijo esté casado conmigo, ella dejó claro que Natalia es más importante. Y por eso empezó toda esta pelea. Así que pues, ¿por qué debería preocuparme? La única persona que realmente se está humillando ahora es ella. No puede humillarme aunque lo intente. En cuanto a mi esposo, él tiene claro lo que quiere. Quiere una disculpa de su madre, pero fuera de eso, no quiere hacer nada más por ella. Me ha dejado claro que puede hacer lo que quiera, ya no le importa, porque después de lo de ahora, él cree que no podría perdonarla ni olvidarlo tan fácil.
Siempre le molestó la relación con Natalia, pero nunca hizo un escándalo y respetó los deseos de su madre. Pero esto se pasó de la raya. Es inaceptable. Y me alegra que estemos en la misma página de no querer hablarle más. No somos parte del show ni del drama. Si ella quiere seguir sola con eso, puede hacerlo. Actualización 4. Han pasado un par de días desde mi última actualización y hoy finalmente ella vino a nuestra casa. De hecho, ya esperábamos que esto ocurriera porque sabíamos que tarde o temprano iba a venir a tratar de hablar con nosotros. Estaba clarísimo que ninguno en la familia estaba de su lado. Claro, unos pocos sí, pero la mayoría nos apoya. Y ya sabemos qué clase de persona es. Necesita sentirse validada por otros. Por eso estábamos seguros de que tarde o temprano vendría arrastrándose. Así que cuando llegó, nos alegramos bastante. La dejamos entrar con mucho respeto. Le pregunté a qué venía y nos dijo directamente que no venía a pedir disculpas a ninguno. E inmediatamente le respondí que entonces la conversación se acababa. Si no venía a disculparse, no había nada que hablar, porque yo no iba a escuchar nada que no incluyera antes una disculpa. Fuera sincera o no, daba igual, pero la disculpa era necesaria aquí. Entonces empezó a buscar apoyo en su hijo, pero hasta mi esposo miró hacia otro lado y le dijo que yo tenía razón. Y que no había manera de que lo negara. Ella empezó a quejarse, diciendo que mi esposo estaba completamente bajo mi control y que no permitiría que esto pasara. Decía que sabíamos bien que ella no nos debía disculpa alguna. Ahí mi esposo también perdió la paciencia y empezó a discutir con ella. Mientras discutían, intenté que se callaran para poder decir algo, pero siguieron y siguieron. Seguí tratando de detenerlos, pero después de un rato, Susana se enojó bastante y me dijo unas cosas horribles directamente a la cara. No quiero decirlo, pero me insultó feamente y eso es algo que no tolero ni soporto. Entonces le dije que tenía que irse de inmediato porque no podía venir a nuestra casa a insultarnos de esa manera. Eso no se puede permitir. Ya ha causado suficiente drama. No necesitamos más de eso. Solo la dejamos entrar porque pensamos que haría lo decente y se disculparía. Pero estaba claro que no lo haría y aquí terminaba todo. Así que la eché y le pedí que se fuera, pero no le cayó nada bien. Otra vez empezó a insultarme. Dijo que esta era la casa de su hijo y que podía hacer lo que quisiera. Dijo que se quedaba lo que quisiera y que yo no podía prohibírselo. Y en ese momento, de verdad perdí la paciencia. No soporto cuando la gente me insulta. No hay motivo para eso. Y en general no soy de insultar a la gente, así que no tolero que lo hagan conmigo. Por eso le grité en la cara que esta casa también era mía, ya que la habíamos pagado entre los dos y ella no tenía lugar aquí. Habíamos sido amables en dejarla pasar pensando que quizás se disculparía, pero claramente no era esa clase de persona y ya había causado bastante lío. No necesitaba más de sus tonterías y tenía que irse. Así que empezó a mirar a mi esposo diciendo que debía hacer algo porque yo no tenía derecho a tratarla así. Pero él simplemente la ignoró. Le dijo que era también mi casa y no iba a impedirme decirle lo que quisiera porque estaba totalmente de acuerdo con todo. Entonces empezó a gritarle a él, diciéndole que era un malcriado desagradecido y que lamentaba haberle dado la vida y cosas así. No entiendo cómo una madre puede decirle eso a su hijo, sobre todo por problemas tan insignificantes. Pero bueno, ella se empeñó en ser lo peor posible y yo seguí gritándole que se fuera hasta que por fin lo captó. Pero ni así se fue con dignidad. Siguió insultándonos y diciendo cosas tan feas que ni quiero recordarlas. Cuando se fue tardamos un rato en calmarnos y decidimos que la próxima vez no la vamos a dejar entrar. Nunca nos dijo realmente a qué venía a hablar. Y sinceramente, ya no nos importa. No pudo ser tan importante si se fue sin ni siquiera tocar el tema. Y la verdad, si no era una disculpa, no me interesa lo que quería decir. Después de hoy, no hay vuelta atrás. Hasta este momento aún pensábamos en la posibilidad de reconciliarnos, pero ahora simplemente eso ya no se puede. Actualización 5. Hola a todos. Han pasado 2 semanas desde el último encontronazo con Susana y no volvió a hacer nada. Supongo que estuvo escondida un tiempo. Pero hace 2 días decidió publicar todo esto en redes sociales y esta vez no ocultó nada. Mencionó nombres, contó todo lo que ocurrió y, por supuesto, otra vez se pintó como la víctima y estaba de lo más llorona. Y esta vez nadie se guardó de decírselo. Toda la familia le comentó y le dijo que estaba equivocada y que tenía que disculparse porque nos lo debía. Obviamente eso no le importó, porque decidió borrar todos los comentarios en su contra y solo agradeció a quienes la apoyaron.
La verdad es que fue muy tonto de su parte porque solo logra que la gente se moleste más y la van a aislar totalmente del resto de la familia. Eso se ve venir. Pero se lo buscó y espero que algún día se dé cuenta de su error porque ni la gente que está a su favor ahora va a pagar las consecuencias. Solo ella va a pagar. Pero ese ya es su problema. Yo solo me alegro de que todo esto ya haya explotado y, después de este post, creo que ya no tenemos nada más que decirle. Estoy bastante segura de que tampoco va a hacer más porque no va a lograr que reaccionemos. Así que da igual, todo bien. Mi esposo me humilló por no regalarle una computadora de 90,000 pesos después de un año sin trabajar. Hace poco tuve una gran pelea con mi esposo, quien tiene mi misma edad, y ahora no sé qué hacer al respecto. Para poner las cosas en contexto, durante el último año él ha estado desempleado y yo lo he estado manteniendo. Nos conocimos en la escuela de negocios. Éramos amigos en ese entonces y, después de graduarnos, empezamos a salir. Llevamos juntos 7 años y casados 5. Nuestro matrimonio ha sido bueno, sin muchos obstáculos serios. Pero en los últimos meses, las cosas han sido muy difíciles para mí. Desde el principio, incluso cuando íbamos juntos a la escuela de negocios, era muy evidente que él no disfrutaba lo que hacía. En realidad, fue su papá quien lo empujó a ir a la escuela de negocios, pero él mismo no tenía intención de hacerlo. Al final se dio luego de luchar bastante, y tras graduarse, empezó a entrenar con su papá para hacerse cargo del negocio familiar. Finalmente, hace 3 años, su papá se retiró y él tomó el control de la empresa. Pero yo sabía que nunca disfrutaba su trabajo. De hecho lo odiaba, y solo lo hacía para que su familia estuviera feliz. Desafortunadamente, fuera de eso, tampoco tenía idea de lo que realmente quería hacer. Así que solo siguió trabajando ahí. Y yo lo comprendía, pero eso era lo máximo que podía hacer por él. Luego, el año pasado, finalmente decidió hablar con su papá y decirle a su familia que no tenía intención de seguir con el negocio. Dijo que ya estaba harto y renunció a su trabajo para descubrir qué quería hacer realmente con su vida porque sentía que se estaba desperdiciando y no estaba aprovechando su potencial. En ese momento, yo lo animé porque acababa de recibir un ascenso en mi trabajo y ahora iba a ganar mucho más dinero. Así que en ese entonces pensé que podría afrontarlo si solo era cuestión de unos pocos meses para que él tomara un tiempo, definiera lo que quería y luego volviera a trabajar. Eso era lo que pensaba, que solo le tomaría un par de meses como mucho, quizá medio año. Pero se convirtió en un año completo de descanso laboral y sí encontró su pasión. Pero desafortunadamente no es tan lucrativa como esperaba. Al principio de esos meses, solo estaba probando cosas nuevas y estaba muy entusiasmado, y yo me sentía feliz por él. Pero luego empezó con los videojuegos y se quedó con eso, haciendo compras muy caras que yo tenía que cubrir porque él no estaba dispuesto a usar sus propios ahorros para nada de eso. Y cuando le pregunté sobre eso, me dijo que había encontrado su vocación, y afirmó que se iba a dedicar a hacer transmisiones de videojuegos como trabajo. Esto fue hace como 4 o 5 meses y desde entonces eso es lo que ha estado haciendo. Transmite en Twitch y eso es a lo que se dedica ahora. Así que es un gran problema porque yo tengo que encargarme de todo en la casa, además de lo que tengo que hacer en el trabajo. Obviamente es agotador llegar a casa de una larga jornada y luego tener que lavar los platos y hacer todas esas cosas rutinarias. Es tremendamente cansado mental y físicamente. Le he hablado de eso, pero siempre terminamos peleando porque él dice que lo que hace ahora también es su trabajo y no puedo menospreciarlo solo porque no es algo convencional. Él dice que necesita tiempo para que su carrera como streamer despegue, y que yo debería apoyarlo más en vez de estar regañándolo todo el tiempo. Así que eso he intentado hacer. He guardado silencio sobre mis problemas porque realmente quiero que le funcione lo que hace. Pero la semana pasada simplemente perdí la paciencia con él. Fue en su fiesta de cumpleaños, y como hemos tenido problemas los últimos meses, decidí hacerlo en grande. Para hacerlo feliz, invité a nuestras 2 familias y a todos nuestros amigos, y le compré un reloj bastante caro de regalo. Pensé que todo eso lo haría feliz y él estaba emocionado por todo hasta que llegó el momento de abrir los regalos. Cometí el error de darle mi regalo frente a todos e insistí en que lo abriera ahí mismo porque quería que lo viera en ese instante. Pensé que sería un momento bonito. Pero en vez de eso, apenas vio el tamaño del regalo su cara cambió y empezó a decirme que de verdad habría agradecido que le diera lo que realmente había pedido y lo que llevaba meses pidiéndome. Básicamente, él quiere una computadora gamer, que cuesta como $5,000, y lleva insinuando eso desde hace tiempo, y yo sabía que lo quería, pero era demasiado cara para mí. El reloj tampoco fue nada barato, como dije, pero obviamente no costó ni cerca lo de la computadora, y pensé que él lo valoraría. Pero en vez de eso,
Empezó a regañarme por eso frente a todos en la fiesta y fue tan humillante que casi me pongo a llorar. Dijo que yo no estaba apoyando su elección de carrera y que esto era lo mínimo que podía esperar de mí como su pareja y que quería que fuera más comprensiva en vez de ser así y tan pasivo-agresiva. Llegó un punto en el que ya no pude soportarlo y exploté. Le dije que no tenía derecho a hablarme así, especialmente cuando yo era quien lo había estado apoyando todo este último año y había hecho todo lo que pude para aceptar sus decisiones, pero no podía fingir que todo estaba bien. Él también era mi pareja y tenía ciertas responsabilidades hacia mí. Pero no había cumplido con ninguna de ellas. Sabía que yo estaba teniendo dificultades para pagar todas las cuentas incluso con mi salario simplemente porque él no aportaba nada. Y encima de eso, me hacía gastar aún más dinero solo porque quería hacer carrera de algo como los videojuegos y las transmisiones sin tener ningún plan alterno. Le dije que lo mínimo que podía haber hecho era al menos agradecer que yo hacía tanto por él, que hacía todo para apoyarlo, que le compré un regalo tan lindo y organicé una fiesta tan bonita para él, y que todo lo que podía hacer era quejarse de lo que no tenía. Le dije que estaba siendo desagradecido y egoísta. Luego me fui. Me di una vuelta por el vecindario durante media hora y apagué mi teléfono, así que aunque alguien hubiera intentado buscarme no lo habría sabido. Cuando regresé, todos se habían ido y mi esposo estaba furioso por lo que había pasado. Apenas entré en la casa, él empezó a gritarme y a acusarme de haberlo dejado en ridículo frente a todos y que yo debía disculparme con todos los de la fiesta porque me había avergonzado a mí misma y a él con mi escenita. A mí me pareció bastante hipócrita porque fue él quien empezó todo al quejarse del regalo sin motivo. Así que le contesté y se convirtió en una pelea total, y toda la frustración acumulada de los últimos meses salió a flote. Y desde hace una semana, las cosas están tan mal que ni siquiera nos hablamos ni reconocemos la existencia del otro en la casa. No sé cuánto tiempo va a durar esto y empiezo a pensar que quizá me pasé al sacar todo esto delante de sus amigos y familia. Independientemente de lo que él hizo. Quizá no debía hacer eso. Pero por otro lado, siento que también él me estaba tratando como un tapete y esperaba que yo solo aguantara y era importante que yo pusiera un límite. No sé qué pensar ahora mismo. Me siento muy confundida. ¿Estoy exagerando por revelar que yo he apoyado económicamente a mi esposo frente a todos en su fiesta de cumpleaños? No entiendo por qué algunos me acusan de no apoyarlo o de ser una interesada. Sabía que venía de una familia acomodada, pero nunca fue un incentivo para salir con él ni para estar en una relación con él. De hecho, ni siquiera fui yo quien lo invitó a salir primero. Fuimos amigos durante mucho tiempo en la universidad, pero él me invitó primero y me confesó que le gustaba. Si yo fuera una interesada pienso que sería yo la que lo buscaría y no al revés. Pero eso no importa. Además, después de casarnos yo quise que construyéramos una vida desde cero. Así que me aseguré de que lo que hiciéramos no dependiera de su familia económicamente. Nunca le dije que se metiera a la empresa de su papá. Muchas veces incluso le dije que no lo hiciera si eso no era lo que quería. Quería que pensara en sí mismo y que hiciera lo que realmente quería. Pero al principio fue su decisión entrar a trabajar para su papá porque quería hacerlos felices y quería que lo apoyaran económicamente, lo que no habría logrado si les llevaba la contraria en ese momento. Apenas ahora que mejoró la relación con su familia fue que pudo sincerarse, y por eso lo dejaron ir. Incluso ahora le han dicho que si quiere regresar y trabajar en la empresa, puede hacerlo. Pero siempre fui muy cuidadosa de no depender ni de él ni de su familia por dinero, y también me aseguré de tener una relación igualitaria con ellos. Antes de que pasara todo esto, dividíamos todo en partes iguales, lo de la casa y los costos, y éramos felices. Era un arreglo que funcionaba para ambos. Incluso ahora, estoy dispuesta a apoyarlo en sus sueños. No es que no me importe. Obviamente quiero que él sea feliz, pero no a costa de la felicidad de nuestro matrimonio ni de mi paz mental. Actualización 1. Hola, gracias a todos los que comentaron en mi post. Decidí hablar con mi esposo porque creo que esto no tiene salida. De verdad necesitamos hablar. Debemos decirnos lo que hemos sentido durante estos meses y tenemos que solucionar todo si queremos que esto funcione. Al menos así lo veo yo. Así que traté de hablar con él, aunque eso implicó tragarme mi orgullo y acercarme yo primero. Hablamos anoche, 12 días después de su cumpleaños, que es el periodo más largo que hemos pasado sin hablarnos. Fue después de cenar y, como él había estado durmiendo en el sofá desde la gran pelea, la conversación fue en la sala y, en cuanto traté de sentarme en el sofá frente a él, se levantó como si quemara, lo cual fue insultante. Pero aún así decidí aguantarme. Le dije que quería hablar y que si de verdad queríamos arreglar las cosas teníamos que hablar eventualmente, así que no tenía sentido actuar así.
Entonces se volvió a sentar y me dijo que estaba muy decepcionado por lo que hice en la fiesta, y más aún porque después ni siquiera sentí la necesidad de disculparme por mi conducta. Ni siquiera me dejó decir nada, solo siguió y siguió. Me dijo que hasta ahora él siempre intentaba asegurarse de que yo estuviera feliz, pero que cuando se trataba de él ya no estaba seguro de que a mí me importaran sus sentimientos, y por eso había estado evitándome estas 2 semanas. Porque no sabía ni qué decir después de lo que había pasado en la fiesta. Me dijo que yo lo había herido muchísimo con lo que dije y que nunca pensó que haría un escándalo tan grande por el dinero. Y lo peor es que me dijo que estos meses había sentido que yo era cada vez menos y menos comprensiva, y repitió exactamente lo que decían los que me criticaron en los comentarios del post anterior. Me dijo que empezó a pensar que quizás solo acepté estar con él porque esperaba que mi vida fuera perfecta por venir de una familia rica y que ahora que tenía que esforzarme más estaba infeliz. Eso fue el colmo para mí. Él no podía decirme eso pensando que lo iba a dejar pasar, sobre todo sabiendo que era mentira. Quise discutir, quise pelear y defender mi postura, pero me dolió tanto que me eché a llorar apenas él dijo eso. Ya venía arrastrando mucho dolor por todo lo que ha pasado y eso fue la gota que derramó el vaso. Supe que después de eso ya no había regreso. Todo el mundo sabe que no soy la persona que él estaba describiendo y hasta el seguro lo sabe. Solo quería hacerme sentir culpable para que yo le pidiera disculpas aunque yo no había hecho nada malo. Y, honestamente, lo único que quería era que fuera un poquito más considerado conmigo y con el esfuerzo que estaba haciendo por él. Eso era todo. Eso era lo único que le pedía, solo un poco de consideración, pero hasta eso era demasiado para él. Claramente quería hacerme quedar como la mala y como no tenía argumentos válidos, decidió decir eso para que pareciera que yo solo estaba molesta por el dinero y demás. Entre lágrimas le dije como pude que él sabía que no era solo por el dinero sino por todo lo demás, incluyendo su actitud conmigo. Seguí llorando un buen rato e intenté decirle que me estaba lastimando mucho, pero él parecía indiferente y de hecho tuvo el descaro de decirme que llorar no iba a solucionar nada y que debía controlarme y hablarle de manera lógica y razonable en vez de actuar de niña para que él tuviera compasión. Cuando, según él, no lo merecía. Después de mucho esfuerzo logré dejar de llorar y le dije que esto se acabó. Solo entonces él tuvo la decencia de dejar de fingir que no le importaba nada. Parecía bastante sorprendido cuando dije eso, pero de inmediato volvió a mostrarse indiferente y me dijo que si eso era lo que yo pensaba que era la solución, entonces solo estaba dándole la razón con todo lo que acababa de plantear. Y le dije que si eso era lo que él quería creer, era libre de hacerlo. No tenía nada más que demostrarle. Ya había desperdiciado estos meses haciendo todo lo posible por hacerlo feliz cuando era clarísimo que nada de lo que yo hiciera jamás le iba a alcanzar. Me levanté al fin y empecé a hacer mis maletas. Ya lo había considerado porque sabía que si la conversación no iba bien eso era lo único que podía hacer. La casa estaba rentada de todas maneras, así que no importaba. Y mientras empacaba, él no se acercó ni trató de detenerme en ningún momento. Aunque salí furiosa, subí a mi auto y me fui. Tampoco hizo nada ni intentó detenerme. Así que supe que no tenía sentido seguir luchando por este matrimonio. Para mí terminó en el momento en que insinuó que yo solo estaba con él por conveniencia por haberme casado con alguien de una familia como la suya. Eso fue suficiente para mí para darle fin. Especialmente después de todo lo que hice en estos meses. Me habría resultado bastante fácil acercarme a sus papás y pedir ayuda, pero no lo hice porque sabía que eso no era lo que él quería. Y también sabía que no quería depender de su familia para nada ni verme como alguien que necesitaba de ellos económicamente, porque no era así. Es cierto que mi familia no es tan adinerada, pero tengo mi orgullo y dignidad y eso es suficiente para mí. Aferrada a eso, me fui. Y hoy, al despertar en casa de mis papás, fue muy raro para mí. Pero la vida sigue y no dejaré que nada de esto se interponga en lo que quiero hacer con ella. Tuve que ir a trabajar y hacer todo lo que normalmente hago. Pero por suerte tengo padres muy comprensivos y me están ayudando en todo esto. La verdad, pensé que al menos hoy me iba a llamar, pero no lo hizo. Creo que él también terminó conmigo, porque si no, no puedo entender que simplemente no intente volver a buscarme hoy. Ahí fue cuando de verdad supe que todo había terminado y desde entonces ha sido muy difícil. Por eso decidí desahogarme aquí porque siento que ya lo he contado lo suficiente a mis papás y amigos, pero quería soltarlo a mi modo y ahora me siento un poco mejor. Obviamente me duele todo y no sé ni qué voy a hacer ahora, pero no creo que haya manera de regresar. Da coraje que me pase esto justo ahora, y sé que va a doler un tiempo, pero solo espero que al final mejore. Eso es lo único que quiero y lo que me impulsa ahora mismo. Solo un poco de esperanza. Actualización 2.
Han pasado 2 semanas desde mi último post y unos días después de mudarme con mis papás hablé con ellos sobre el divorcio y me apoyaron en que lo hiciera. La verdad es que ya lo estaba pensando porque cuando me fui, mi esposo no intentó buscarme ni pedirme disculpas ni arreglar nada. Luego esperé un par de días a ver si lo hacía, pero no hubo señales de él. Así que obviamente no iba a esperar indefinidamente a ver si volvía. Tenía que seguir con mi vida y honestamente, después de todo lo que pasó, ya no tenía interés en quedarme. Había perdido la fe en ese matrimonio y quería terminarlo. Hablamos con un par de abogados, contratamos a uno y empezamos el proceso de divorcio. Fue muy difícil hacerlo porque emocionalmente sigo afectada. Todavía no lo supero y quería que funcionara, pero sé que él ya no estaba interesado en eso y yo no iba a sacrificar mi dignidad solo por quererlo. Creo que ya lo hice demasiadas veces. Pero bueno, unos días después le llegaron los papeles del divorcio y eso al fin lo obligó a contactarme. Esa vez me llamó para preguntarme si eso era lo que de verdad quería y noté en su voz que estaba decepcionado. No lo vi, pero sí me di cuenta por su tono de que estaba un poco afectado. Estuve a punto de echarme para atrás porque tenía ganas de perdonarlo y dejarlo pasar todo y olvidarnos del asunto para avanzar. Pero supe que eso no era lo correcto para mí. Le dije que lo había pensado y que estaría dispuesta a darle una oportunidad solo si aceptaba ir a terapia de pareja y al menos me demostraba que estaba arrepentido por todo y me pedía disculpas. Eso era absolutamente necesario. Tenía que reconocer sus errores e intentar mejorar. Si eso no pasaba, no había ninguna posibilidad de que aquello funcionara. Fui muy clara con eso en la llamada. Pensé que al menos ahora, al recibir los papeles, reconsideraría su actitud. Pero de inmediato se puso a la defensiva. Fue entonces cuando colgué porque no quería perder más tiempo repitiendo lo mismo una y otra vez en este momento. Así que así quedó. Y supongo que solo nos queda seguir adelante con el divorcio. Después de eso, no volvió a contactarme. Y unos días después de la llamada, me di cuenta de que me había bloqueado de todos lados. Hasta sus familiares me habían bloqueado. Eso dolió mucho, pero ya no podía hacer nada. Estoy bastante segura de que les ha contado a todos lo mismo que me dijo a mí, que yo solo me molesté porque la vida se me hizo más difícil cuando él dejó de trabajar con su papá. Y que por eso lo dejé, porque había pensado que al casarme con él todo sería fácil y perfecto. Pero eso no fue lo que ocurrió. Si esa es la historia en la que él quiere creer y ese es el cuento que quiere difundir, es libre de hacerlo. Yo sé la verdad, mi familia la sabe y las personas que me quieren la conocen. Mientras tenga eso, estaré bien. Obviamente, ahora no estoy bien con nada. Todo me duele y me la paso llorando cada noche. Pero sé que con el tiempo esto debe mejorar. Voy a esforzarme en que así sea. Eso es todo lo que puedo hacer. Gracias de verdad a todos los que han leído hasta aquí. No creo que vuelva a escribir en un tiempo porque necesito procesar todo lo que pasa ahora en mi vida. Pero gracias de verdad por el apoyo. De verdad significa mucho para mí dadas las circunstancias. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado un par de meses desde mi última actualización y como dije, me he enfocado en mí. He estado dedicando tiempo para mí misma y supongo que estoy mejor que antes. No estoy completamente segura, pero creo que lo extraño menos que antes. Me estoy acostumbrando a la vida que tengo ahora. Una vida sin él. Se siente raro pensar que no lo volveré a ver más desde que el divorcio se finalizó hace unas semanas. Nunca más voy a hablarle y probablemente nunca más tendré nada que ver con él. Y eso se siente muy extraño, hasta incómodo, y a veces me siento muy sola. Pero sé que mis papás siempre están aquí para mí, mis amigos también, y con eso me basta. Durante el divorcio perdí a algunos amigos, pero está bien. La mayoría se quedó conmigo, creyeron mi versión de los hechos. Y creo que casi todos los que estuvieron en la fiesta de cumpleaños de él hace meses saben de quién fue la culpa. Eso es todo lo que necesito. Pero bueno, todo eso ya no importa en este momento. El matrimonio terminó y estoy saliendo adelante. Viví con mis papás hasta el mes pasado, pero luego me mudé porque creo que necesito mi propio espacio. Lo único que va de maravilla es el trabajo y eso es algo de lo que estoy muy orgullosa porque, con todo lo demás pasando, no descuidé esa parte. Y creo que se volvió también una forma de escape, que al final resultó bien porque me dieron otro ascenso más, así que creo que eso es genial. Sobre él, me enteré por unos amigos que dejó lo de las transmisiones hace 2 meses y volvió a trabajar con su papá. Supongo que no le funcionó como pensaba. Y ya que no me tenía a mí para depender sin límites, tenía que hacer algo por sí mismo. Porque estoy segura de que sus papás,
Aunque lo quieran mucho, no iban a dejar que echara su vida a perder intentando ser streamer y sin hacer nada más para subsistir mientras tanto. Y para un hombre de 30 años, creo que eso habría sido bastante vergonzoso. Pero bueno, qué bueno por el que por fin recapacitó. Solo quisiera que eso hubiera pasado antes y tal vez aún estaríamos juntos. Pero no me arrepiento de nada. Mucho menos de haberlo dejado. Creo que eso tenía que pasar. Y me alegra haberme escogido a mí misma sobre él. Ahora estoy mejor. Y sé que solo voy a mejorar. De eso ya estoy segura.